el control de tierras rusas. Y esa es la historia de Rusia, una historia llena de conflictos, llena de invasiones, pero una historia maravillosa, desde el mismo Rus de Kiev. Y se puede ver desde la literatura, desde el cine. Por ejemplo, ver a Bondarchuk, que retrata de forma maravillosa en 4 capítulos la obra de Tolstoy de Guerra y Paz, el fracaso de la invasión napoleónica en el siglo XIX, o las obras de Eisenstein, justamente sobre la batalla a la que estoy hablando, ese gran cineasta judío soviético del que tanto se enorgullecía en la Unión Soviética. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que estamos viendo es que las guerras del siglo XXI son guerras con un altísimo componente mediático. Y ese componente mediático hace que nos perdamos en los detalles. Rusos y ucranianos son un mismo pueblo, son eslavos orientales. Obviamente, a lo largo de los siglos, tanto el ruso como el ucraniano y el bielorruso, que son lenguas eslavas orientales, pues han tenido cambios y diferencias. Pero es el mismo, en el fondo tienen el mismo origen y es el mismo pueblo. Y no deja de ser supremamente lamentable, o sea, lo que está sucediendo. Y lo que estamos viendo hoy en las ciudades ucranianas fue lo que ya se vio en Sarajevo, se vio en Leningrado, se vio en Grozny y se vio en Alepo y lamentablemente no hemos aprendido la lección. ¿A qué quiero llegar con esto? Y antes de llegar, digamos, al punto que quiero tratarles en mi breve exposición, es un tema puntual. ¿Qué es realmente lo que ha llevado a Rusia a tomar la decisión de intervenir militarmente en Ucrania, de invadir Ucrania? Explicaciones hay muchas, pues, evidentemente hay motivaciones históricas, geopolíticas, de geoestrategia, económicas, de todo lo que queramos. Pero hay algo que nosotros no podemos perder del horizonte, y es lo siguiente. Hay un enorme odio acumulado entre rusos y ucranianos que ha perdurado por siglos. El primer expositor hablaba del famoso Holodomor, que fue la muerte de entre 2 y 6 millones de ucranianos en el periodo de colectivización del estalinismo en el invierno del 32, que incluso muchos países, entre ellos Colombia, reconocen como genocidio. Hay un libro muy interesante, no sé si usted lo ha leído, que se llama La hambruna roja, el plan de Stalin para exterminar Ucrania, de Anna Applebaum, que es una historiadora polaca naturalizada en Estados Unidos, creo que casada con un parlamentario polaco. En ese libro, Anna Applebaum abiertamente, digamos, toma partido por la idea de que fue un plan sistemático ideado por los jerarcas soviéticos y ejecutado a través de la NKVD para matar a los ucranianos de hambre. Entonces, ahí hay un antecedente. Víctor Yushchenko, que fue el resultado de la Revolución Naranja, que fue el presidente entre 2005 y 2010 de Ucrania y que intentó abrir Ucrania a Occidente, integrarla a la Unión Europea, iniciar el proceso de adhesión a la OTAN, internamente en Ucrania impulsó el florecimiento del nacionalismo ucraniano, al punto tal de declarar el año 2007-2008 como el año del Holodomor, y en el año 2010, días antes de entregar la presidencia, reconocer a Stefan Bandera como héroe nacional de Ucrania. Y para quienes no lo recuerdan, saben que el señor Stefan Bandera es un ultranacionalista ucraniano que colaboró abiertamente con los nazis, de esto hay documentos más que comprobados, durante la invasión alemana de la Unión Soviética. ¿Qué pasa ahora? Hemos asistido los últimos 20 años, particularmente de la Revolución Naranja, a una efervescencia del nacionalismo ucraniano. Y no es que eso sea malo o bueno, simplemente es que no lo podemos desconocer como un elemento importante de la coyuntura que estamos viviendo en este momento y que explica en buena medida el coraje y la enorme tenacidad y la resistencia con la que los ucranianos están encarando a los rusos. O sea, lo del batallón Azov no es gratuito, lo del auge del nacionalismo ucraniano no es gratuito. Y evidentemente, Putin, ya hablando de la Rusia de Putin, nos encontramos con otro fenómeno. Y es que para los rusos, Putin simboliza la figura que lo sacó de esos años locos y negros de los años 90. Cuando Putin asciende al poder en el año 99, Rusia está económicamente destruida, al borde de una secesión.
Recordemos que estamos en la Segunda Guerra de Chechenia y Putin se convierte como en esa figura grande y fuerte, digamos como una hibridación para muchos rusos de lo que sería Pedro I y Stalin para poner orden. Y también florece el nacionalismo ruso. El nacionalismo ruso tiene unas manifestaciones muy claras en todas estas 2 décadas del siglo XXI. Ya es una, digamos, es una mezcla de deseo imperial con gloria pasada zarista, porque aquí es importante recordar que Putin no es comunista. El Partido Comunista en Rusia está en la oposición. Putin es un hombre de corte conservador, un hombre cercano a la Iglesia Ortodoxa rusa y un hombre que reivindica la identidad nacional rusa. Y para ellos, para los rusos, en Kiev está el origen de su nación. El origen de su nación no está en Moscú, está en Kiev. Y ven con muy malos ojos lo que ellos llaman, me perdonan la expresión que voy a usar, abro comillas, que una pandilla de ultranacionalistas, como la llama Putin, o de nazis, por eso habla de desnazificar, domine Ucrania y utilice a Ucrania como una ficha geopolítica en contra de Rusia, en la misma cuna histórica de los pueblos eslavos. O sea, esta es una visión desde Rusia. No estoy diciendo que sea mi postura, estoy diciendo es la visión que tiene Vladimir Putin y gran parte del pueblo ruso. Pero vámonos para Ucrania. Sí. Zelensky, que recibe el actual presidente, es un hombre judío, eso es importante tenerlo en cuenta, llega al poder en el año 2019 en una ola de popularidad tremenda, había sido un actor, y Zelensky intenta hacer un proceso de reformas, para profundizar ese acercamiento a la Unión Europea y la membresía en la OTAN. Y Zelensky es ruso parlante. Esto también es importante tenerlo en cuenta. La lengua materna de Zelensky no es el ucraniano, es el ruso. Pero ¿qué pasa con el señor Zelensky? Pues que la facción más radical de la élite ucraniana se le va encima, lo que encarnaban en su momento Yushchenko y Poroshenko, a quien derrotó en las urnas, que eran más partidarios de una ruptura total con Rusia, al punto de que en el 2019 la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se separa de la rusa. O sea, a este nivel ha llegado ya el deseo de un sector de los ucranianos de distanciarse completamente de Rusia. Pero a Zelensky le estalla la bomba en las manos. ¿Y qué bomba le estalla en las manos? Pues la presión que ya ejerce Rusia, no solo sobre Ucrania, sino sobre Occidente, por el tema del estatus de Ucrania. En una de las cosas que Putin ha sido consistente es en la neutralidad de Ucrania. ¿Y por qué es importante para Putin la neutralidad de Ucrania? Porque Rusia geopolíticamente no aguanta más la expansión de la OTAN. O sea, ya la expansión de la OTAN le está llegando a la frontera propiamente rusa. Entonces, lo que quiere Putin es una especie de estado colchón, una especie de zona neutral entre Rusia y la OTAN, que son las potencias occidentales y los estados europeos. Ucrania cometió el error histórico de subestimar la reacción de Rusia y confiarse demasiado de Occidente. Ucrania firmó en el año 94 el memorando de Budapest, bajo el cual renunció a sus armas nucleares, que era el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, a cambio de que Estados Unidos, el Reino Unido, los otros ratificantes de ese memorándum, le garantizaran su integridad territorial en caso de una agresión rusa. Oigan, les está hablando de hace 28 años. Hace 28 años los ucranianos ya se odian un ataque ruso. O sea, esto no es de hace un mes. Y Occidente firmó ese memorándum y lo ratificó la Federación Rusa. Y posteriormente lo ratificaron en canje diplomático China, Francia y Alemania. Y Occidente le dio la espalda. Ahora que Rusia, desde el punto de vista del derecho internacional, entra a territorio ucraniano, ¿qué queda el memorándum de Budapest? Zelensky sarcásticamente lo rompió en un video, o sea, oficial dirigido al pueblo ucraniano. Ucrania cometió desde el punto de vista geoestratégico un error garrafal y Zelensky ha sido muy claro en eso, y ya la élite política y militar ucraniana en haber confiado su seguridad y su integridad territorial a Occidente. Entonces, sobrevaloraron la eventual protección de Occidente y subestimaron la reacción de Rusia a un proceso prolongado de, digamos, desrusificación de Ucrania. Porque hasta el año 91 en Ucrania el idioma oficial era el ruso, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética.
El ucraniano casi que fue una lengua que empezó paulatinamente a desaparecer. El ucraniano ha tenido un proceso de florecimiento y renacimiento los últimos 30 años, pero han llegado a un extremo incluso de prohibir el ruso. Hay leyes en Ucrania que prohíben el ruso como lengua cooficial o oficial del Estado ucraniano, cuando un enorme porcentaje de la población ucraniana es rusoparlante. Entonces, aquí que se está generando una enorme brecha muy grande entre dos pueblos que está mutando a la geopolítica de los recursos, a los intereses económicos, a los intereses geoestratégicos y a los típicos juegos de poderes. Y Rusia está entrando a un pantanero, a un lodazal, a lo que los estrategas militares llamarían una guerra de desgaste, porque vamos 42 días y esa guerra de relámpago que inicialmente Rusia lanzó, pues está paralizando. Y si ustedes observan el tipo de armamento liviano y táctico que Occidente le está suministrando a Ucrania, como los misiles Javelin, otros misiles, se me escapa el nombre en este momento, que los suministró la semana pasada el Reino Unido. Veía un video justo ayer destruyendo un helicóptero en pedazos. Le están suministrando a Ucrania un armamento tan sofisticado que los ucranianos sí lo saben usar y lo están utilizando muy bien, y eso está dificultando el avance de Rusia. Occidente intentó hacer eso en Georgia en 2008 con Saakashvili tras la revolución de las Rosas. Me disculpan el paréntesis, que va a ser un gobernante abiertamente pro-norteamericano y antirruso, llegó al poder en Georgia en 2003, y en 2008 atacó Osetia del Sur, justo el día de los Juegos Olímpicos de Pekín. Rusia reaccionó, intervino militarmente para proteger a esa minoría ruso-parlante en Georgia, y Saakashvili fue derrotado. Ahí Occidente se dio cuenta que el problema no era darle armas a un país hostil a Rusia, sino que ese país las supiera usar. Y Occidente, particularmente Estados Unidos y Reino Unido, llevan 8 años entrenando y adiestrando el ejército ucraniano en el uso y empleo adecuado de este armamento táctico altamente letal. Rusia tiene un ejército acorazado, desarrollado, la segunda potencia militar del mundo, tiene una gran flota, tiene una superfuerza aérea, pero Rusia todavía carece de la tecnología para desarrollar, y me perdonan el término que voy a usar, el microarmamento. Y el microarmamento, que es un armamento liviano, altamente tecnológico, no lo tiene Rusia, lo tiene Occidente. Y lo está experimentando en Ucrania. Así que Ucrania también es una vitrina para los grandes vendedores y comerciantes de armas, como hizo Rusia en Siria. Hay una paradoja interesante que se ve en el mundo de las guerras los últimos 30 años, y es que quien generalmente entra a un conflicto resulta perdiendo, fracturado. Y la potencia que entra a proteger o a financiar o a armar el país agredido generalmente sale fortalecido. Y les voy a dar 4 ejemplos puntuales. El primer ejemplo, cuando la Unión Soviética invade Afganistán en el 79, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que Estados Unidos arma a los mujahidines, que después se vuelven Al-Qaeda, con los famosos misiles Stinger. Y después de 10 años, la Unión Soviética sale derrotada de Afganistán con más de 15.000 bajas. Ojo, 15.000 bajas en 10 años. Ya estamos hablando de más de 10. Hay informes que hablan de más de 10.000 bajas rusas en 40 días. O sea, esto puede ser peor para Rusia que el mismo Afganistán. Aquí, en este primer ejemplo que les doy, que se venció, entra Rusia a invadir Afganistán y Occidente, con armamento liviano, termina armando los rebeldes, los mujahidines, para derrotar a los rusos. Segundo ejemplo, Siria. Occidente arma incluso grupos yihadistas para derrotar a Bashar al-Assad, que es un hombre que gobierna un país de mayoría suní, siendo el chií de la minoría alauita. ¿Y qué pasa? Van a una guerra de desgaste. Cuando Rusia interviene con todo su poderío aéreo, es el poder de Occidente el que se desgasta. O sea, realmente la guerra en Siria la ganó Bashar al-Assad gracias a la intervención rusa, que se vio reflejada en el poderío aéreo desplegado a través de la base de Jameimin y la base de Latakia, que es la base de la flota rusa. ¿Ahí qué se vio? Se vio que Occidente se desgastó 5 años, y hablo aquí de Occidente, ingleses, franceses, norteamericanos, turcos, saudíes, financiando la resistencia, y nos encontramos con que Rusia, en una campaña espléndida de guerra táctica, en 1 o 2 años, logra que el ejército de Al-Assad
tenga el control de más del 50% del territorio sirio. Y el tercer ejemplo que les quería colocar, Irak. ¿Cómo sale Estados Unidos de Irak? Yo creo que ustedes ya lo saben muy bien. ¿Y cómo sale Estados Unidos de Afganistán? Volvemos a Ucrania. Pasa exactamente lo mismo. La potencia que interviene es Rusia. Las potencias que tras bambalinas fomentan y estimulan el contraataque o la reacción es Occidente. Alemania, principalmente Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Y son los que están armando a Ucrania. Es decir, Putin está cayendo en la misma trampa que él leyó que cayó Occidente en Siria, Irak y Afganistán. Es más o menos, digamos, el análisis que yo hago y que de lo poco que he leído mucha gente hace. Entonces, el señor Putin se está metiendo a un pantanero, a un lodazal, del que nadie sabe dónde va a parar todo esto, porque incluso se ha aprendido la alerta del posible uso de armas nucleares de tipo táctico. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién realmente está sufriendo? El pueblo, la gente. El pueblo ucraniano está sufriendo. Las ciudades ucranianas, esas ciudades bellísimas, hermosas, Kiev, Kharkov, Mariupol, Gerson, Odessa, ciudades con una historia milenaria. O sea, digamos, la cuna de esa gran civilización paneslava está siendo destruida y arrasada por ellos mismos, por ejércitos eslavos, porque es que quienes están combatiendo y se están matando no son alemanes ni franceses, son ucranianos y rusos, que son eslavos. Entonces, es una tragedia humana realmente asombrosa que está sucediendo allá. Quiero, digamos, cerrar mi exposición con 3 o 4 aspectos que les haría la invitación para reflexionar. Y es, en un primer momento, si tanto rusos como ucranianos son conscientes de las consecuencias a largo plazo que va a tener para ellos esta guerra. Hablo de consecuencias económicas. Empecemos por ahí. Las sanciones contra Rusia han sido demoledoras. Yo me equivoqué. Yo decía que Putin no iba a atacar a Ucrania por una razón muy sencilla. En Rusia hay una vertical de poder y los oligarcas rusos son una élite mafiosa que gobierna Rusia. Y esos oligarcas rusos no creo que expusieran su fortuna por una aventura militar de Putin, pues Putin se ha saltado los oligarcas rusos. El señor Abramovich en este momento está en Turquía sirviendo de mediador en las negociaciones, no alcanzó a vender el Chelsea. Esa oligarquía rusa económica es una de las grandes perdedoras. ¿Y por qué quiero que reflexionemos sobre esto? Porque hay un trasfondo de dinero en todo este asunto. Entonces, los oligarcas rusos que han crecido bajo el amparo de Putin son en este momento uno de los grandes perdedores. Y ni siquiera ellos han sido capaces de frenar el conflicto. Ya sabemos, los que conocen algo de historia de Rusia reciente, qué le pasó a los oligarcas rusos que se fueron contra Putin. ¿Qué le pasó a Yadurkovsky, el dueño de Yukos, y qué le pasó a Berezovsky? Los que se quedaron leales a Putin fueron los que se enriquecieron, pero ahora ya están empezando a pagar las consecuencias de las sanciones y del peligro que va a implicar en el futuro para sus fortunas eso. ¿Y eso qué trae? Pobreza, porque el ruso de a pie lo empieza a sentir. La devaluación del rublo, la fuga de cerebros, la subida del costo de vida. Entonces, da la sensación, y este es un segundo elemento sobre el que quiero que reflexionemos, que Occidente también puede estar estimulando un alzamiento del pueblo ruso. Cuando un país empieza a tener reveses económicos, empieza a tener una crisis tan profunda, lo normal es que la gente salga a protestar, que es lo que podríamos ver en Rusia en unos años. Y sucedió en Yugoslavia. A Yugoslavia la destruyeron deliberadamente. Antes de que empezara la guerra yugoslava del 92 y de que se independizaran Croacia y Eslovenia, Yugoslavia había tenido una crisis económica muy profunda y Occidente, el Banco Mundial y el FMI le habían negado varios préstamos. Es decir, la economía yugoslava fue, primero que nada, asfixiada y se explotaron los nacionalismos de serbios, croatas, eslovenos, bosnios y demás, y ya la magnífica expositora que hoy nos acompaña sabe en carne propia en la tragedia que eso terminó, en la tragedia que terminó y que lamentablemente estamos viendo en cierta medida reeditar en Ucrania y Rusia. Otro elemento importante es qué va a quedar de Ucrania, que es importante traer a la reflexión.
difícilmente Ucrania logre conservar el control de la zona del este, la zona del Donbass, y ese corredor que Rusia quiere armar desde Crimea. Es muy factible que Ucrania se desintegre o deje de existir como el Estado que hasta hoy conocemos. Y otro elemento es cómo se va a alterar el orden internacional después de esto. O sea, aquí ya hay un cambio, hay un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, evidentemente, y es que la reacción de Occidente por sí sola no ha frenado a Rusia. Las sanciones son un elemento importante, pero no van a bastar. Los que creen que con eso van a parar el conflicto se equivocan. Y otro aspecto que entra a jugar acá es definitivamente qué va a hacer Rusia cuando la guerra en Ucrania se prolongue, porque la OTAN no va a intervenir. O sea, la OTAN ya descartó una zona de exclusión aérea, la OTAN ya descartó darle aviones a Ucrania, se quedan solo con el armamento liviano, táctico, tecnológicamente avanzado, que eso le alcanzaría a Ucrania para resistirle al segundo ejército más grande del mundo, un ejército 5 veces superior en número, poder de fuego, equipo y armamento. Y además, Ucrania sin una sola ojiva nuclear. Y tiene al frente a la mayor potencia nuclear del mundo, que hace 4 años viene probando misiles hipersónicos, los famosos Kinsal, Daga en ruso. Esos misiles muestran solamente la enorme ventaja estratégica que tiene Rusia sobre Ucrania. Entonces, la resistencia ucraniana es realmente un fenómeno muy interesante. Y para comprender a fondo la resistencia ucraniana, y quiero cerrar con esto, hay que irnos a toda la complejidad que han sido las relaciones ruso-ucranianas después de la Guerra Fría y después de que Ucrania, tras la desintegración de la Unión Soviética, se convierte en un Estado independiente. El florecimiento del nacionalismo ucraniano es sin duda, y esto puede sonar paradójico, con esto cierro mi exposición, es sin duda lo que le ha dado ese ímpetu a todos los ucranianos, desde la élite hasta el ucraniano más sencillo, para resistir a los rusos. Pero ese nacionalismo ucraniano en cierta medida es lo que los ha llevado hasta acá, que es justamente lo que les expliqué hace rato. Yushchenko, Víctor Yushchenko y Petro Poroshenko fueron presidentes abiertamente rusófobos, abiertamente antirrusos, hostiles en todo sentido a Rusia. Fueron presidentes no solo volcados a Occidente, ojo con lo que le voy a decir, fueron presidentes abiertamente hostiles a Rusia. Zelensky es un híbrido. Zelensky sí es un presidente volcado a Occidente, pero paradójicamente no era un presidente tan rusófobo ni tan antirruso como estos dos señores que lo antecedieron. Pero la coyuntura lo pone justo en esta guerra a enfrentar a Rusia y evidentemente ha ejercido un liderazgo, a mi modo de ver, maravilloso, ha ejercido un liderazgo muy interesante, casi nadie en el mundo esperaba eso de él, sobre todo porque en Ucrania era un presidente muy impopular, que no llegaba al 20% de aceptación en las encuestas y termina siendo ya lo que algunos llaman como una especie de Winston Churchill eslavo, es decir, una persona que ha logrado unificar todo un país en torno a un enemigo común, que en este caso sería Rusia, porque para los ucranianos, para la gran mayoría de ucranianos, y sobre todo para los ucranianos del oeste y para los ucranianos que tienen ese histórico resentimiento contra Rusia, que son una mayoría dentro de Ucrania, Rusia es el invasor. Como para muchos rusos, los ucranianos son los responsables de esta guerra por la nazificación de su país, de su ejército y de su sociedad. Entonces, miren todos los elementos que entran acá justo para que reflexionemos sobre ellos y que tengan una mediana comprensión de lo que está sucediendo. Con esto quiero cerrar mi exposición, no sin antes excusarme por mi falla de memoria y ya recordarles el nombre justo de esa arma que están probando hoy en Ucrania, es el Starstreak, el misil Starstreak. El misil Starstreak es un misil táctico británico donado a Ucrania la semana pasada, se desconocen qué cantidades, y que ayer utilizaron, y ya están los videos circulando de que tienen la capacidad de destruir helicópteros artillados rusos. Junto con los Javelin, que esos ya los vienen utilizando hace más semanas, que son misiles donados por Estados Unidos, misiles tierra-aire, y los drones TB2 turcos. Entonces, Ucrania tiene armamento táctico, señores, hasta para tirar para el techo, y tiene perfectamente la suficiente capacidad, los hombres y la pericia para aguantar un conflicto prolongado y largo.
¿Qué tragedia va a quedar de esto? Ojalá me equivoque. La completa destrucción de Ucrania. Hablo de la destrucción física de Ucrania. Y quienes conocen, quienes han tenido la oportunidad de conocer ese país, creo que comprenden muy bien la tragedia para la humanidad, no solo para los ucranianos y para los rusos, sino para la humanidad, de la destrucción de un país con esa historia, con esa cultura, con ese legado y con ese aporte tan grande para Occidente. No siendo más con esto, Javier cierro mi Andrés, exposición. Javier Andrés, Javier Andrés, muchas gracias por tu exposición, pero vamos a darle la palabra a Augusto Fenollar para que él oriente la discusión. Todos los que quieran participar en, en este foro, a no ser que la doctora Dusista quiera comentar algo respecto a lo que dijo Fabio Andrés. Pues bueno, era una explicación muy objetiva, muy correcta y muy bien preparada, ya que veo que él entiende en armas y todo esto. Bueno, más o menos yo también estoy al tanto y yo misma lo dije hace años a mis amigos ucranianos que fue un error separarse a Ucrania de Rusia, porque en algún día eso puede provocar lo que ahora vemos. Entonces, eso yo lo dije hace más de 15 años, porque está claro esto que tanto esto acercamiento de bases de OTAN a Rusia, Rusia no lo quiere tolerar, pero eso ya son cosas de geopolítica y de gobierno ruso. En esto ya se ha dicho todo. Lo lamentable es de verdad que con toda esta ayuda de armamento solo se prolonga, eso parece la agonía de Ucrania y más destrucciones. Estas bellas ciudades que convertidas en ruinas, por ejemplo, historia de Odessa, una ciudad tan antigua donde vivían los griegos, los turcos, los judíos, los rusos, que cada uno dejó su legado, su historia, esto que está bombardeada. Kharkov está destruida, esto es una de las bellísimas ciudades. Y entonces, todo esto, armas que recibe el pueblo, claro que se defiende, y está claro que se defiende, tiene más fuerza de quien ataca, en el nivel personal también, quien se defiende saca fuerzas de donde no hay. Pero cuando vemos que están derribados los aeropuertos, que están donde se almacenamiento de petróleo y todo esto está, el país está devastado. ¿A cuándo y cómo se puede esto defender y cuánta gente más morirá? Eso ya lo veremos, pero es una ayuda, que es una ayuda, yo no sé qué tipo de ayuda es esta, es una ayuda a vender, no creo que regalan las armas porque armas son un negocio, incluso si lo regalan a prolongar el sufrimiento. Y la verdad, esto lo que veo últimamente, ya aparecen los mapas, qué país se va a quedar con qué parte de Ucrania. ¿Qué podemos decir? Esto cambian las fronteras durante la historia y ahora nosotros somos testigos de este cambio triste para nosotros. A mí no me importan estas líneas en los mapas, esto como frontera, me importa lo que pasa. Lo que pasa, cuánto cuesta construir algo, cualquier cosa, un puente, una fábrica, una casa, una vida, y derribarlo y tantos millones ya de gente que salió de ahí. Esos son millones de dramas humanos que dentro de un tiempo caerán en el olvido, porque todo el mundo se mueve en el principio a ayudar, pero luego ya
cada uno sigue con su vida y vienen otras guerras, otros desastres y otras noticias y la gente que lo perdió todo luego tiene que buscarse la vida en este mundo como en las islas desiertas, lamentablemente. Gracias, Jessica. Adelante, Augusto. Yo te oigo. Prende tu micrófono. Augusto, tu micrófono. Augusto. Parece que Augusto salió. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Yo no, muy interesante los enfoques, pero realmente no tengo como nada que preguntar. Bien. Y la doctora Norma, que nos honra con su presencia. Gracias, gracias. Estoy aprendiendo mucho realmente. Hernán, quisiera hacer una pregunta. Adelante, Javier, que ya está otra vez conectado a Augusto. Gracias. Creo que Jessica ha tocado un tema muy interesante, que es el drama humano, la tragedia humana, y que lo ha vivido en carne propia. ¿Por qué no nos amplías un poquito cuál es la perspectiva que tú ves de aquí en adelante? O sea, ya sabemos que vamos a destruir esas vidas, pero como tú has tenido que reconstruir tu vida después de salir de Yugoslavia, que nos cuentes un poquito ese drama, qué es lo que tú alcanzas a percibir que va a suceder para todas estas personas. No he entendido, no se escucha bien. Para las personas, ¿qué es? Sí, las personas que salen, que tienen que huir de la guerra, como Sí. en tu caso, tienen que volver a reconstruir sus vidas. Yo creo que ahí hay una tragedia, pues, inmensa, ¿cierto? Una cosa inmensurable. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre todas esas dificultades que tú crees que van a tener que enfrentar, por ejemplo, cambiar de nacionalidad? Cuéntanos un poquito qué es lo que tú crees que va a suceder de aquí en adelante. Pues eso es, el destino de cada emigrante es como el destino de cada ser humano que nace en este mundo. Cada uno tiene sus capacidades, su desgracia o su buena suerte en el cierto momento donde llega uno y con qué se encuentra y qué puerta toca y se le abre o no se le abre. Yo puedo decir que hasta cierto punto tenía la suerte porque me fui a Rusia y los diseños y lo que yo hago, yo sí que he trabajado mucho toda mi vida, pero he trabajado en lo que me gusta, lo que no quita el cansancio si uno trabaja 15 horas diarias. Pero llegué precisamente a Rusia cuando allí no había casi nada y sí, lo mío fue interesante y tocando muchas puertas, de verdad, sí, empezaron a abrírseme y todo esto. No obstante, aunque soy yo serbia y eslava y hablaba, ya me fui ahí sabiendo bastante bien el idioma. Congeló. Augusto. Sí, se congeló la imagen. Adelante. ¿Quién me escucha? Augusto. Augusto. Adelante. Adelante. Entonces, llego aquí sin conocer la ciudad, como tampoco conocía yo Moscú, que uno que sale a la calle y no sabe si tiene que ir a izquierda, a derecha y a quién dirigirse. Eso es lo que pasa con los inmigrantes. Llego aquí, tenía que aprender el idioma, pero gracias a Dios yo llegué con algo de dinero para poder vivir. Pero yo conozco casos de tanta gente con estudios y preparados
por ejemplo, los ucranianos, que los ucranianos en los últimos muchos años tienen los sueldos míseros. Ahí todo el mundo habla de los oligarcas rusos, pero no se habla de los oligarcas ucranianos y son iguales. Y el pueblo vive muy mal. Entonces yo personalmente conozco aquí en Madrid la gente de Ucrania que vino sin hablar el idioma, y no todo el mundo tiene el mismo talento, tampoco tiene el tiempo para ponerse a estudiar gramáticas y vocabularios y leer libros porque se va a trabajar en cualquier cosa. Y en vez de ser lo que era en su país, por ejemplo, médico o profesor, limpia las escaleras o lleva cajas en el supermercado, en el mercado, es ciudadano de segunda o tercera o cuarta clase. El mundo en general es cerrado. Nos llamamos seres humanos, pero cada uno protege muy bien su casa, su vida, y cada vez tenemos las puertas más blindadas y más cerraduras y llaves con las cuales cerramos las casas. Eso es así. Y hay que reconocerlo, el mundo se ha vuelto más egoísta. Detrás de esta civilización hay menos humanismo cada vez, y eso lo vemos todos. Entonces, ¿qué espera esta gente? Les espera trabajo si lo encuentran, porque hay gente de los propios países occidentales donde emigra la gente sin trabajo. De España emigran mucha gente joven también, muy preparada a otros países porque no encuentran aquí trabajo o sueldo bajo. Otra gran tragedia que sucede con las guerras, y eso yo no veo, bueno, yo no soy quien puede solucionar el mundo, lamentablemente. El tráfico de las mujeres y de los niños, porque esto las salían de allí yendo a pie en transporte, cada uno como podía, llegan cansados, hambrientos, cruzan la frontera con Rumanía o Polonia, y ahí les esperan coches, autobuses que los llevan, ellos piensan, a sitios seguros. Entre la gente que va de buena voluntad y de verdad les ayuda, también vienen estos vendedores de los esclavos y los meten en los coches y los llevan a donde ellos quieren. Y esto lo sabemos. Y cuando yo esto leí en un artículo en serbio online, yo directamente lo traduje, mandé a todos mis amigos ucranianos, polacos, rumanos, que es que yo sí que tengo amigos, parece que de todos los países, pidiendo que pongan pancartas que advierten a esta pobre gente, porque esto sí que es, y eso no es algo que pasa a una persona, dos personas. Es un gran y turbio negocio, lamentablemente. Eso también es el futuro que espera a muchas de estas personas. Gravísimo. Gracias, doctora. Sí. Augusto, adelante. No están oyendo a Augusto, ¿cierto? ¿No lo oyen? No. No se oye. A ver, ahí. Bueno, excelente las tres exposiciones. Aprendí mucho. De lo que estaba hablando la doctora Dúsica, de las consecuencias de la guerra, yo me acuerdo hace 3 años que estuvimos en Bosnia, Polonia, esa parte ahí de Europa, y atravesando Bosnia, me quedé impresionada. Es que yo lloraba de ver en cada casa o como finquita, el patio era un cementerio. No, eso es muy triste. Había en cada patiecito de cada finca por ahí 15 o 20 cruces. Muy triste. Entonces, ¿cómo irá a quedar Ucrania? Igual parece. Augusto. Viste ir, Augusto.
Sergio, bienvenido. Sergio, bienvenido. Adelante. Federico, Hernán, ¿por qué no le preguntamos a Andrés cuál cree él que puede ser, que él ha estudiado todo este tema geopolítico, el futuro inmediato de esta guerra? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el que... en una guerra todo el mundo pierde, pero alguien va a salir ganando. ¿Quién va a salir ganando en esta guerra si es que alguien sale ganando? Gracias, hombre, por la pregunta. Y como les dije en la exposición, es una pregunta que sinceramente no me atrevo a responder. Mire, en 42 días de guerra, este es un conflicto que cada 2 o 3 días está cambiando. Y está cambiando porque pasamos de una ofensiva relámpago de los rusos ya a una campaña de desgaste en las periferias de las ciudades ucranianas. Económicamente el costo para Rusia es inmenso. Una guerra, las guerras en el siglo XXI son muy complejas. Son guerras con alto componente comunicacional y son guerras donde ha quedado demostrado que el asedio y el cerco a las ciudades resulta más difícil que incluso el combate en campo abierto. Eso ya se ha visto, se vio en Bagdad, se vio en Mosul, se vio en Alepo, se vio en Grozny, y se va a seguir viendo pues ahora en las ciudades ucranianas. El costo humano y económico para Rusia es inmenso, inmenso porque nada más caro que sostener un ejército, sostener líneas de suministros, de combustibles, movilizaciones de batallones tácticos, combustibles, equipos, armas, etc. Y va a ser un golpe económico a largo plazo. Desde ese punto de vista, Rusia no va a ser un ganador ahí del conflicto. ¿Qué va a ganar Rusia? Rusia tiene dos opciones. Una, concentrarse en el Donbass y definitivamente cerrarle el acceso totalmente a Ucrania, desde Crimea hasta ese extremo norte de Lugansk, y construir todo ese corredor donde Mariupol es estratégico y anexárselo a Rusia. Esa sería una victoria gigante para Rusia. No podría hablarse de que Rusia ganó la guerra, pero sí una victoria concluyente rusa. Y eso ya implicaría automáticamente la desintegración de una gran parte de Ucrania. La otra opción es que Rusia, que puede pasar, en cualquier momento reinicie la ofensiva internamente en Ucrania. Y eso tendrá un costo humano, económico y social mucho más devastador para los ucranianos. Es decir, el daño que se infligiría sobre la población sería de los peores dramas desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso me atrevería a decir que mucho peor que lo que pasó en Chechenia o en la ex Yugoslavia. Si ese es el escenario, definitivamente Rusia se jugaría el todo por el todo para hacer capitular a Kiev y consagrarse como la gran vencedora de la guerra y asumir la derrota económica, digamos, por su desgaste de estar en un conflicto costoso que se le prolongó más de lo que quiso, pero que finalmente ganó. Este es el peor escenario para Ucrania. ¿Cuál es el peor escenario para Rusia? Pues tener que salir de Ucrania en un acuerdo de paz donde no logre todo lo que pidió desde el principio y que deje a Rusia herida de muerte en cuanto a su prestigio como gran potencia, porque lo que está quedando en evidencia acá es que el ejército ruso, a pesar de todo lo avanzado que es y el enorme esfuerzo que ha hecho la Rusia de Putin por modernizarlo, todavía tiene dificultades operacionales muy marcadas. Entonces ahí Rusia se está jugando un prestigio que incluso así suene fuerte lo que voy a decir, es preferible sacrificar buena parte de su ejército. Hablo muchas más bajas en vidas y literalmente someter a la población ucraniana a un sufrimiento inimaginable con tal de ganar. Esa sería la lógica militar, o no la lógica humana, ni la lógica política, porque finalmente la apuesta política es que esto termine en un acuerdo y una negociación para que el daño no sea peor de lo que ya es. Y la contraparte ucraniana, pues difícil, porque si Rusia se desgasta dentro de Ucrania y Rusia sale herida de muerte como salió de Afganistán en 4, 8, 10 años, Rusia va a salir derrotada, pero va a salir derrotada de una Ucrania destruida.
¿Cómo salió Rusia de Afganistán? Derrotada, pero con Afganistán destruido. ¿Cómo salió Estados Unidos de Irak? ¿Cómo quedó Irak? Y basta ver cómo quedó Siria. Alepo, Palmira, Damasco, Homs, muchos patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, y miren en lo que quedaron esas ciudades. Entonces, para mí el panorama no es alentador. Yo tengo la percepción, ojalá me equivoque, de que lo que se avisora acá es una reedición en Europa del Este del conflicto sirio. Es decir, Ucrania está viviendo una guerra en su territorio donde realmente quienes están manejando el conflicto son terceros, que no están poniendo los muertos ni la destrucción de sus ciudades ni de sus infraestructuras. Y puede terminar en un conflicto ya con implicaciones globales mucho más profundas, porque todavía no sabemos, en una guerra se puede internacionalizar más fácil, muy fácil. Todavía no sabemos qué pueda pasar en caso de que los estados bálticos o los estados fronterizos con Ucrania como Polonia, que son miembros de la OTAN, sean atacados. Puede pasar, o un ataque de bandera falsa, se rumora incluso ataques con armas químicas. No está claro si Occidente tenía laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Eso no está todo claro. Ucrania lo niega y Rusia lo afirma. Pero no está del todo claro quién dice la verdad y quién miente. Ojo, en las guerras, en la guerra la primera que muere es la verdad. Y las guerras del siglo XXI son guerras donde las comunicaciones son tan importantes, su manejo y su victoria en el campo comunicacional, como el desarrollo de las operaciones en el campo de batalla. Entonces, con la avalancha de información que estamos recibiendo día a día, los que le hacemos seguimiento a esto, es muy difícil prever el resultado. Esto tiene un final todavía muy abierto. Lo que ya está descartado de entrada es un triunfo relámpago de Rusia, y lo que también está descartado ya de entrada es una adhesión de Ucrania a la OTAN. O sea, eso ya quedó muerto, quedó fulminado para siempre. Desde ese punto de vista, y con esto cierro mi intervención, puede hablarse de una victoria rusa en ese aspecto. O sea, Rusia ya puede tener la tranquilidad de que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN. O sea, porque Ucrania ya se le infligió un daño tan grande. Ya, digamos, Rusia le mostró las garras a Occidente de una forma tan marcada que Occidente no se va a aventurar a intervenir Ucrania, a meter Ucrania en la OTAN. Y esa era una de las cosas que Zelensky esta semana le criticaba a Merkel, que tras la conferencia de Budapest de 2008, la entonces canciller alemana se opuso abiertamente a la adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN. Y Zelensky dice que la historia sería completamente distinta, donde se hubiese facilitado el acceso de Ucrania. Especular sobre el pasado es muy fácil. El resultado es que sí, Merkel se opuso contundentemente a que Ucrania entrara a la OTAN, y con toda la razón en su momento, porque era declararle la guerra a Rusia de entrada. ¿Ahora qué queda? Ahora lo que va a quedar de esto es que Ucrania no va a ingresar a la OTAN y muy difícilmente algún día ingrese a la Unión Europea. Entonces, el sueño occidental y europeísta de la élite que ha gobernado Ucrania los últimos 20 años y los herederos de la Revolución Naranja y la Revolución del Maidán de 2013, literalmente está muerto. Adelante, Augusto. Nos copias. Se oye bien. Dale duro. Habla duro. No se te oye. Tienes que poner el sonido. Acércate más y habla duro. Sí, muy bajito, pero si te acercas más y hablas duro, a lo mejor logramos escuchar. No lo escuchamos. No se escucha, Augusto. Oye, muy pasito, Augusto. Muy pasito. Ni con señal baja ni con señal alta, lo escuchamos. No Quita los micrófonos. Sí. No te vas. ¿Alguien quiere comentar algo mientras
mientras Augusto logra organizar su problema. Sergio, ¿quieres comentar algo? Florecita. Bien, entonces vamos. Tú, Augusto. Insiste. Don Hernán, si de pronto los demás cerramos micrófonos, de pronto se le escuche mejor al doctor Augusto. Sí, micrófonos y cámaras. Sí. Tienes apagado el micrófono, Augusto. Ahí sí. No se oye. ¿Y qué tal si el doctor Augusto escribe por el chat? A ver cómo, si funciona. Hernán, para cerrar la sección, porque vemos que Augusto pues tiene dificultades de comunicación, me gustaría saber si de pronto Fabio nos puede ilustrar un poquitico sobre cuál puede ser el efecto que este conflicto tenga para América Latina, ya que lo ha seguido día a día. Varios efectos. Primero, aumento de las materias primas. Ojalá nos equivoquemos, pero a mediano plazo una crisis global de alimentos, recordando que Ucrania es el granero de Europa. Ya Somalia, por ejemplo, literalmente se declaró a puertas de una hambruna y bueno, varios países de África que importan trigo y una gran cantidad de alimentos provenientes de Ucrania. Va a generar presiones de carácter inflacionario, a las que Colombia no es ajena, sobre todo porque nosotros venimos con un fenómeno de devaluación de la divisa nacional muy fuerte. Los últimos 2, 3 años la pandemia lo ha agravado, entonces sin duda va a haber un efecto colateral porque las economías están cada vez más interconectadas entre sí. Sin embargo, no creo que para Colombia y América Latina a corto plazo la crisis ucraniana implique pues un efecto económico devastador. Sobre todo porque Colombia no es tan dependiente, por ejemplo, del mercado ruso. Si ustedes miran las exportaciones de carne que hacíamos a Rusia hasta hace un mes, mes y medio, ya se están haciendo a Estados Unidos. Es decir, se ha encontrado la fuente sustitutiva de esos mercados muy rápido. Por otro lado, Colombia, hablemos de Colombia, venía en un proceso de distanciamiento de Rusia desde hace 3 años. No sé si ustedes recordarán cuando estuvo a punto de caer Nicolás Maduro y se autoproclamó Juan Guaidó presidente de Venezuela. Una de las razones por las que Maduro no se cayó fue por el apoyo de Rusia. Rusia le manifestó pues, su apoyo económico, su apoyo político, incluso su apoyo militar de llegar a ser necesario. Y eso puso las relaciones entre Colombia y Rusia en una especie de congelador. Yo, por ejemplo, en varias conferencias que dije que eso era un error, que a Colombia no le convenía manejar una política exterior hostil hacia Rusia ni hacia ningún país. Entonces, Colombia tomó un camino equivocado, a mi modo de ver. La historia dará el resultado de asumir una posición hostil frente a Rusia. Las relaciones entre Colombia y Rusia se han enfriado mucho los últimos 2, 3 años. Incluso al punto que ha habido personal de la embajada rusa que ha sido expulsado de Colombia por acusaciones de espionaje. El caso de hace un año de 2 agentes que expulsaron, que supuestamente están recogiendo información de seguridad nacional sobre el sistema eléctrico del país, sobre las represas, sobre la banca, bueno, etcétera, en fin. Que eso sea cierto o no es otra discusión, el punto es que la relación estaba muy tensa. Y el gobierno ruso, pues a través de la embajada, de los canales diplomáticos, fueron claros en decir que era paranoia, que no había rusos en las computadoras, que los rusos no estaban interviniendo en las elecciones, en la política colombiana,
pero eso nunca se había visto. Además que hubo sobrevuelos no autorizados de Sukhoi sobre suelo colombiano como en 2015. Entonces, la relación entre Colombia y Rusia vienen deteriorándose mucho. Además, por una razón muy sencilla. No hay que ser un experto en geopolítica para usted darse cuenta que Colombia es un país supremamente alineado a los Estados Unidos, exageradamente alineado a mi modo de ver. Entonces, como está tan alineado con Estados Unidos, por definición, en América Latina, Rusia lo vería como un rival. Entonces, digamos, los aliados de Rusia en América Latina son claramente pues el eje que lideran Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. Entonces, ahí yo creo que hay un error del diseño de la política exterior colombiana. Yo confío que la política exterior colombiana se convierta en una política de Estado y no en una política de gobierno, y nosotros no tenemos por qué interferir en ese conflicto. Aplaudo, sin embargo, la posición del presidente de Colombia en comunicarse con el presidente de Ucrania, en manifestarle un respaldo al pueblo ucraniano, al gobierno ucraniano. Eso está muy bien, es una tragedia humana devastadora, impresentable lo que esa pobre gente está sufriendo, pero me parece un error que Colombia tome una partida tan abierta, más allá de que sea justa o no la causa ucraniana en este momento en Occidente, o hablo en Occidente. No me parece acertado que Colombia se marque tan abiertamente, porque ya hay presencia rusa en Venezuela. Entonces eso implicaría más riesgos y amenazas que ventajas y oportunidades, haciendo un análisis muy racional. Ahora, ¿qué va a pasar con la economía? Tampoco lo sabemos. Miren la inestabilidad de las bolsas tan grande las últimas 6 semanas, ya vamos para la 7ª semana de guerra, y eso en cualquier momento puede generar volatilidad extrema e impredecible en los mercados, que no sabemos a dónde va a parar. Entonces, yo creo que estamos en un momento de pura expectativa, de mucha especulación. Yo creería que el conflicto está entrando en una etapa muy peligrosa. Las negociaciones están estancadas, no hay avances significativos de los últimos días, y lo realmente de todo lo lamentable que hay algo también preocupante, y es que países dependientes de las importaciones de alimentos de Ucrania empiezan a tener problemas de abastecimiento, o peor aún, ya como pasa con ciertos países de África, que están hablando de crisis alimentaria. La ONU ya ha dicho que la guerra en Ucrania puede generar hambruna, una hambruna en determinados puntos del planeta. O sea, eso no es especulación, eso es realidad. Y ese solo hecho de por sí es muy, muy grave. En el Líbano, por ejemplo, se están disparando los precios de todo, de toda la cesta básica. Entonces dicen que el Líbano está a puertas de una nueva revolución de color, como la famosa revolución de los cedros en 2005. Están disparados los alimentos. ¿Y por qué están disparados los precios? Porque eran altamente dependientes de las importaciones de Ucrania. Es decir, la guerra de Ucrania ya está desestabilizando el Oriente Medio por el tema del aumento del precio de los alimentos. O sea, miren una guerra ubicada en Europa del Este, todas las consecuencias que tiene a nivel planetario. Y Alemania, si sigue provocando a Rusia con el tema del gas, Rusia en cualquier momento le puede cortar el suministro de gas y llevar a Alemania a una crisis energética y sumir a Alemania en la peor recesión económica en 40, 50 años, porque Alemania no tiene de dónde sustituir el gas ruso en 2 o 3 semanas. Alemania, para el famoso proyecto de gas licuado catarí, eso es una cosa de 8 o 10 años. Mientras tanto, Alemania ha reconocido que sigue siendo altísimamente dependiente del gas ruso. Entonces yo no creo que Alemania, sería una jugada suicida, presionada por Estados Unidos, arriesgue su economía y su estabilidad macroeconómica, que es la estabilidad de todo el bloque, porque no se nos puede olvidar que Alemania es la mayor potencia económica, no solo de la Unión Europea, sino de toda Europa, y es la 4ª economía del mundo, después de los Estados Unidos, China y Japón. O sea, en Occidente es la 2ª economía más fuerte. Entonces, no creo que quienes están al mando de las finanzas y el gobierno alemán cometan un error de esos, porque sería devastador, solo hablando en términos económicos, para todos los 27 países del bloque. ¿Quién respalda la deuda griega, la deuda española, la deuda italiana, la deuda portuguesa? Alemania.
Entonces, por eso digo que el conflicto está tomando ya unas matices incluso de una guerra económica muy marcada. Entonces, hay un frente económico, hay un frente político, hay un frente comunicacional, y esos frentes se desarrollan paralelamente a las hostilidades que estamos viendo en las ciudades ucranianas entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Yo digo que me excuso por todo lo que me extendí, pero es más o menos el escenario que se vislumbra con respecto a tu pregunta, Luis Javier. Gracias, doctor Fabio. Gracias. Con gusto, ya puedes hablar. No sé si se me oye. Sí. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno, entonces les decía, bueno, a Dusisa sí le quería contestar con el asunto de Catalina la Grande, que no es que a mí me da igual con quién estaba Catalina la Grande, pero sí tuvo mucha influencia de muchos válidos en el Estado ruso. De hecho, se deshicieron hasta el zar Pedro. Es como un poco lo que está pasando ahora en España con la Casa del Rey, ¿no? Era en ese sentido. A mí me da igual su vida privada. Pero bueno, digamos que como ya llegamos al final, pasamos todo el aspecto de simbología y nacionalismo, porque se ha hablado ya de Stefan Bandera y demás. Y bueno, yo hoy día solo voy a dar mi opinión final, porque me parece que la charla, por lo que he podido oír, entre lo que he estado y tal, escuchando, pues me parece una charla un poco convencional. Entonces yo ahora, saben que había dado mi opinión desde hace mucho tiempo al grupo sobre el problema que hay de fondo, que es global, que es el de la energía. Entonces, bueno, por supuesto que hay razones o intereses muchísimos, ¿no? Los emocionales que hemos visto, políticos o geográficos o económicos, en el Donbass, que es un 20% del PIB de Ucrania, o el de recursos de materia, ¿no? Pero el escenario es más amplio, diría. Hay que recordar los últimos movimientos a nivel de globo ¿Me oyen, verdad? Sí, sí. Ah, vale. Recordemos, por ejemplo, el problema de la ruta o el nuevo camino comercial que recoge casi un 75% de los recursos energéticos que la ruta de la seda. O sea, hay que englobar este conflicto dentro de toda esta situación general. La ruta de la seda es un 75% de la energía, ¿no? Saben que hay una marítima y otra terrestre por Asia Central, y la marítima vía Egipto, que confluyen en Europa, más luego un ramal que va a Sudamérica, ¿no? Este es uno de los puntos. Otro punto importantísimo para entender esta guerra es el acuerdo AUKUS, ¿no? Entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que recoge muchísimas materias primas de Australia y frena de alguna forma a China, y comercialmente se integran con la India. Hay otro punto importantísimo que no sé si lo han hablado o no, que es el de la deuda americana. La deuda ahora mismo es de 30 billones de euros, ha aumentado como 8 billones en los últimos años, y es un factor clave para mí en este punto. Y el último es el gasoducto Nord 2, que está sin estrenar, que en caso de que hubiera funcionado hubiera abartado los costes del gas. Entonces, aquí entran los intereses de muchísima gente, de industrias prácticamente de todas, ¿no? Todas las energéticas, la armamentística, por supuesto, entra en juego directamente. Estoy ya yendo muy rápido, ¿eh? A partir de ahí ya sabemos que está el problema de Crimea, todos los desencuentros que ha habido de cortes de gas y demás, todas las conversaciones de OTAN, que me parece que se ha hablado del asunto, ¿no? Entonces, para mí el tema fundamental es el problema energético. Es decir, yo creo, porque si recuerdas, Hernán, yo te he mandado una última foto con una entrevista a Putin, que conoce perfectamente, se lee en la entrevista cuál es el problema, cuáles son los recursos energéticos de gas y de petróleo, y el problema, que lo he oído de pasada también, de una posible hambruna. Hay muchísimos materiales que son entre Ucrania y Rusia complementarios. Por ejemplo, uno importantísimo que es la potasa, que es con lo que se fabrican los fertilizantes. Entonces, para mí está completamente, saben perfectamente lo que hacen todos, Estados Unidos, Europa, Rusia, y es un problema que se engloba dentro de un problema energético global gravísimo. De ahí que ligábamos con el principio de la charla, ¿no? Del film, ¿no? Todos estamos esperando a ver lo que puede suceder, que puede ser una auténtica catástrofe. Y luego,
ligando, bueno, en la mitad de la charla la hemos tenido que suspender, digamos. Entonces hay otro tema que es curiosísimo, que yo les he hablado al principio de cómo veía la foto. No era una banalidad, ¿no?, que subiera la foto, estaba ligado al final. Es decir, yo conocí allí todo el entramado entre Bush, Putin, que vía esta empresa de seguridad, y Trump, por supuesto, que entró después. Conocí perfectamente la crisis del Prestige, si se acuerdan, del petróleo, que lo que significaba era contrabando de los grupos oligárquicos rusos vía Riga. Riga era, Letonia era la Suiza de la URSS, y desde ahí sacaban los barcos de contrabando de petróleo. El Prestige era un barco de contrabando de petróleo del Estado español que se rompió frente a Galicia y se destrozó, ¿no? Y luego había otro tema interesante, que dentro de la telefonía, como sabía gente, como había Villalonga, que era amigo íntimo de Aznar, estuvo de alguna forma de presidente de Megafon y ligado también con Beeline. Quiero decir que por encima de las ideas convencionales hay otras, que es a nivel global, que es un tema de materias primas y de energía, que es captar, posicionarse, como se han posicionado todos, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y ahora Rusia. Yo creo que es un tema de posición estratégica y posición de materias primas, y por encima lo que hay es otra red de personalidades, digamos, con otros intereses que se escudan en la ideología. Y ahí entramos ahora, que también lo he dicho de pasada, el problema de Kolmosky, Zelensky, o Trump, o Biden y su hijo, que de alguna forma estaba en una gasista Burisma, en una gasista ucraniana. Es decir, son redes de intereses que se tapan con ideologías, y resulta hasta absurdo estar hablando de que nazismo o comunismo es verdaderamente ridículo. Eso es lo que, bueno, yo he resumido. El problema es mucho más global, muchísimo más peligroso, y estamos como volveríamos a decir, frente a un acantilado. Nada más que eso. Si alguien me quiere preguntar, pues le contesto, porque ya se ha acabado el tiempo. Lúcica, ¿quieres agregar algo? Lúcica, ¿no quieres apagado el micrófono? ¿Tienes apagado el micrófono? Listo, adelante. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. No se te escucha, ahí sí. ¿Ahora? Sí, ya. Bien, pues sí, lo que dice Augusto, detrás de todo esto hay muchos intereses económicos, eso claro, porque todas las guerras son, no es simplemente porque dos pueblos, como dice el comunistas o anticomunistas y nazistas no se pueden ver, porque todo es... Todas las guerras tienen su fin económico y territorial y geoestratégico, pero yo, como ya dije, no soy especialista en esto, entonces ya se ha dicho todo. No sé, porque Augusto estuvo ahí, conoció oligarcas, yo más bien conocí a las esposas de oligarcas, que es distinto. Es distinto ser emigrante a Rusia en aquella época, ser mujer, y ser un hombre que va a hacer negocios con los ministros y ir a estas dachas y ver quién protege a familia Bush. Y esto, gracias a Dios, yo no tenía que acercarme a esta gente, porque donde hay mucho poder hay mucha cosa complicada, y prefiero mantenerme en el mundo literario y artístico, porque me parece más sano para mi vida. Eso es. Admiro toda la gente que de verdad lo entiende bien, lo tiene analizado y lo sabe exponer bien, que se escuchó hoy aquí, aclarada la situación, datos, y solo puedo decir que yo lo que deseo ver cuanto antes el fin de todo esto, porque cada guerra es la destrucción. Es la destrucción.
En este caso mueren los ucranianos, pobre gente huye de las casas, mueren los soldados rusos. Y luego esto que crece la hierba y lo tapa todo. Esto, como dicen el pueblo, es la mano de obra barata y la carne de cañón. Eso es lo que es el pueblo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta final para los expositores o hay una conclusión que ellos quieran sacar? Por favor, adelante, porque vamos a proceder dentro de 5 minutos a terminar la sesión. Adelante. Me gustaría saber si Dusica tiene algún poema o algún escrito que le haya salido del corazón sobre esta tragedia y que nos pudiera compartir. Bueno, no tengo el poema acabado sobre esta tragedia, pero tengo un poema que lo voy a decir ahora, que no es largo y que habla de cómo estamos, cómo es el mundo. El título es Bajo el mismo cielo. Qué terrible trabajo, pobre verdugo, ¿cómo podrá dormir esta noche? Fue lo último que pensó el condenado y miró al cielo. Qué bien, no hay más trabajo para hoy, pensó el verdugo y miró al cielo, al mismo cielo. Sobrevoló la plaza un águila y con su ojo penetrante concluyó que abajo no hay nada nuevo. Qué belleza. Muy bien. Pues, muy bonito. Gracias. Así decía mi abuelita, que no hay nada nuevo bajo el sol. Fabio, ¿quieres agregar algo? Este poema lo escribí en castellano y luego lo traduje al serbio, porque eso vino como una pequeña película, como un relámpago, y lo apunté directamente y luego lo traduje al serbio. Bellísimo, tienes que compartirlo en el grupo. Gracias. Sí que tengo otros poemas con temas de guerras, pero no lo sé de memoria y de esto, sí. Porque vengo de un país donde siempre hubo guerras. Bueno, no sé, hay países donde no son tan a menudo, aunque no haya ningún trozo de este planeta pobre donde no hubo la guerra y donde la tierra no ha sido regada con la sangre. Pero lo mío de los abuelos que vivían y abuelas y contaban de Primera Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, luego nos tocó a vivir esta de años 90 y así parece que ahí nunca acabó la guerra y lamentablemente la situación que tenemos ahí todavía no está bien, así que veremos cómo se arregla esto, lo que tenemos ahí, problemas en Bosnia, en Kosovo, en Macedonia. Así, yo personalmente no soñé con ser emigrante y con vivir en otros países. Yo quise vivir en mi país y viajar de vez en cuando como turista, ¿no? Como ver las cosas que me interesan, pero no fue así. No fue así. Estoy agradecida a los países donde he vivido y a todo el mundo y mucha gente me tendió la mano y me abrió la puerta y el corazón y la verdad sí que me enriqueció esto que tengo amigos de muchos países porque en cualquier país donde viajo o donde he vivido o pasado tiempo he conocido gente interesante y sigo conociendo a esta gente muy interesante y nueva. En este sentido, sí, pero en muchos sentidos no es fácil. No es fácil vivir en los países extranjeros. Bueno, cuenta con nuestra amistad. Continuaré invitándote mensualmente a nuestras reuniones. Yo con mucho gusto, la verdad fue muy agradable. Estoy agradecida a Augusto que me invitó. Augusto sí que es un amigo que venía a algunos de eventos culturales que yo organizaba con mi asociación Casa Serbia, ahí nos conocimos
y le estoy muy agradecida por haberme invitado a esta reunión. Es un placer. Tengo un vínculo, yo de verdad, con esto, con Colombia, que tengo una amiga, Clara Janet Santos, que hace poco volvió de Medellín. No es de Medellín, es otra ciudad que ahora no me acuerdo cómo se llama. Era profesora, es esposa de un amigo ruso. Luego tengo aquí, conocí hace poco a Rómulo Busto Aguirre, a vuestro gran poeta, aquí personalmente, en Madrid. Premio Nacional 2 veces de poesía colombiana. Tengo otra amiga, poeta colombiana, Adriana Hoyos, otra galerista, así que aquí tengo yo todo un grupo esto colombiano y me alegro mucho de haber participado y conoceros. Así, gracias, Augusto. No, a vosotros, a ti por estar. Palabras finales. Fabio, abre el micrófono. Ya. Bueno, no, agradecer a todos los asistentes, a los otros dos expositores, Dušicka, bueno, me disculpas, no sé nada de serbio, pero créeme que, bueno, yo estaba muy pequeño cuando sucedió la desintegración de Yugoslavia, yo tengo 30 años, pero es una historia que recuerdo mucho y me ha generado pues una gran sensibilidad. Ojalá algún día conocer lo que es hoy tu país, tu patria, que es Serbia. Ya no es Yugoslavia, lamentablemente, Sí. pero queda Serbia. Entonces, no, me encanta haberte conocido, es un verdadero placer. Al otro expositor igualmente, también un placer haberte conocido. Por supuesto, terminaría con esto, este conflicto se puede abordar desde muchas matices y citabas ahora a Kolomoisky, Igor Kolomoisky, el oligarca ucraniano, de Dnipropetrovsk, judío ucraniano, que de hecho es el propietario del canal en el que lanzaron la serie Servidor del Pueblo y del Privet Bank, que Zelensky nacionalizó a cambio de acceder a un crédito del FMI. Exacto. O sea, obvio, detrás de esto hay unas redes de intereses, el señor Firtas, Punskus, algo, son otros oligarcas, Renato Akhmetov, que es tártaro, creo. O sea, ahí hay unos intereses económicos que se terminan entrelazando incluso con unos oligarcas rusos. Arkady Rotenberg, Friedman, Milner, bueno, y un largo, etcétera. Por supuesto, hay un trasfondo por el tema de la energía, eso ya es alto tema de economía. Y yo iría más a fondo, un reacomodamiento de poderes. Ahora que citas el tema de la deuda norteamericana, evidentemente la hegemonía norteamericana como superpotencia sobreviviente tras la Guerra Fría no es sostenible en el largo plazo. Entonces, claro, Estados Unidos está buscando la forma de torcer históricamente un destino ya manifiesto. Entonces, ahí también hay una serie de intereses, por ejemplo, cómo va a jugar China, la alianza que mencionas de India, Australia y las potencias occidentales. Entonces, también hay que verlo desde esa óptica. Pero no deja de ser muy triste todo lo que el pueblo ucraniano está sufriendo. Yo creo que no podemos perder de vista, y máxime teniendo acá entre los expositores, pues una persona que padeció en carne propia un conflicto tan desgarrador como fue la desintegración de Yugoslavia en 6, 7 estados nuevos. Entonces, a mí personalmente me haría mucha tristeza que eso también se resuelva así, que después de un baño de sangre, un país completamente destruido, cientos de miles, quizás millones de muertos y desplazados y refugiados, la gente se olvide de esto y nazcan 6 o 7 pequeñas Ucranias y borrón y cuenta nueva. Yo creo que eso también nos tiene que invitar a reflexionar como especie. Y me preocupa mucho, con esto quiero cerrar, el armamento nuclear y biológico y químico. Realmente esa es una de mis preocupaciones, porque en un conflicto de estos fácilmente podemos llegar a un extremo de esos. Ojalá me equivoque, ojalá mi apreciación sea equivocada, pero si hay un temor que tengo como ciudadano de un país tan distante como Colombia, pero que eso nos afecta a todos, es que ese conflicto escale al uso de ese tipo de armamentos, lo cual sería un retroceso para la humanidad gigante. Bueno, no siendo más, les agradezco a todos, a Luis Javier por extenderme la invitación y espero que no sea la última vez. Un abrazo bien grande para todos. Hernán, Gracias. Hernán, déjate ver.
Hernán. Hernán. ¿Qué hay? ¿Tienes? Augusto. No, iba a hacer un comentario, pero no sé si hay tiempo. Dale. Sí, dale. Sí, no solo que reflexionar, yo diría, mi apuesta es porque lo que Rusia intenta es quedarse con el Azov y desde Kharkov todo el Donbass. Esa es mi opinión, no se va a dividir demasiado. Bueno, solamente una reflexión. Las áreas económicas fundamentales en Estados Unidos, bueno, aparte de las finanzas, el dólar y demás, es la sanidad, las armas y la industria de energía, las petroleras, ¿no? Todas ahora mismo con el COVID, con la guerra y con la guerra del dólar, todas ahora mismo están en ebullición. Y ese es el tema. Ese es el tema. Muchas gracias. Doctora Nada Norma, más. cuéntenos, ¿qué es usted, médica experta? Me quedó callada más bien, doctora Norma. Doctora Diuska, la doctora Norma es una médica en México. Ella es cubana. Es una que, le dijera yo, pues además de ser bella, es sumamente inteligente. Entonces, ahí se la presento, que forme parte de sus amistades. Un gusto platicarle y escucharle hablar de la tragedia, ¿no?, que viven los migrantes, ya sea por un conflicto armado o también por cualquier otra situación por la cual migramos. Yo también me veo en su piel de otra manera, ¿no? Porque salirse del país siempre es algo que lleva una connotación muy humana, ¿no?, detrás. Y la otra cosa importante es la atención al drama que viven estas personas de manera inmediata. De hecho, hay estudios muy interesantes relacionados con las memorias epigenéticas que esto deja para las generaciones siguientes en conflictos importantes como los de Ruanda, de Burundi, cuando lo de las Torres Gemelas. Es decir, hay estudios interesantísimos relacionados con las memorias epigenéticas que esto deja en cuanto a la situación conductual de las generaciones siguientes. Ni siquiera es de la generación que vive el conflicto, es de la generación, la segunda descendiente de los que participan en el conflicto. De hecho, igual en los sobrevivientes del Holocausto hay también estudios muy interesantes hechos con depresión constatada en los descendientes sin causas aparentes. Entonces, la atención también a esta problemática que vive las personas en un conflicto de este tipo, a mí se me hace que es una tarea inminente, conjuntamente con todo lo que se ha pasado con el COVID, ¿no? Realmente todas las atenciones se han desviado hacia esto y hay que tomar una acción desde el punto de vista médico, psicológico, con esta problemática. De verdad, me encantó escucharla hablar sobre su perspectiva personal, ¿no?, y humana de la repercusión que tienen estas cosas, que realmente son competencias entre grandes, sin observar todo lo que sucede por debajo de ese entramado. Muchas gracias también por dar su testimonio. Le agradezco infinitamente. Gracias. Bueno, os dejo. Acabamos. Gracias. Es tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en Madrid ya es la noche. Ok. Chao. Chao. Luego. Chao. Mucho Chao. gusto. Placer Gracias. conocerte. Chao. A todos. Chao. Hasta luego. Lo que estás por ahí todavía.
saludarte. Cuídate. Siempre bella. Adiós. Dulcica. 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 Dulcica, sí, está bien. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. De verdad, todo muy bien, todo con nivel muy humano, muy enriquecedor, emocionante a la vez. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Así fue indicado.